Buenas noches. Qué privilegio es poder encontrarnos de nuevo y abrir nuestras Biblias y pensar que Dios nos está hablando. Y es así como está sucediendo. En esta noche seguimos estudiando el libro de Eclesiastés. Hoy nos corresponde el capítulo 10. Trae 20 versículos. Entonces, haciendo un poquito como de introducción en el tema, hasta el capítulo 9, el predicador nos viene hablando de la banalidad, del vacío que se puede experimentar en la vida vana. Ojo, no en la vida normalmente, sino en la vida vana, cuando se hacen cosas vanas. Entre ellos están los placeres que nos ha enunciado, nombrado, el dinero, la apariencia, las posesiones, las posiciones, el poder, la fama y aún las diferentes y tan variadas circunstancias de el día en día. Estas cosas son efímeras, son pasajeras, son humo, como ya nos han ilustrado algunos hermanos y como el libro de Eclesiastés lo muestra. Con esto no quiero decir que la vida no tiene sentido entonces, no, de ninguna manera, y tampoco es lo que nos habla el predicador. Él quiso compartir y dar a conocer su experiencia con nosotros, y es más, esta experiencia y lo que escribió, Dios lo inspiró para que así fuera. Él quiere que escuchemos, el predicador quiere que escuchemos la voz de aquel quien le permitió vivir y escribir su propia historia, dar consejos y abrir un pensamiento para que nosotros nos quitemos ese velo que tenemos y dar paso a lo que debemos experimentar, que es el verdadero gozo de la plena vida, de la vida eterna. Y de esta forma no caer o terminar en lo que ya hemos venido estudiando, que es la vanidad, la banalidad de la vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por permitirnos otra vez encontrarnos, Señor, y seguir desarrollando este estudio. Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, ayúdanos a encontrar, Señor, estas verdades que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor, y que no repitamos, Señor, las mismas cosas que hemos podido encontrar aquí en tu palabra, Señor, y tú las colocas, Señor, las has dejado, Señor, porque tú no encubres nada, pero tú, Señor, nos permites ahora leerla y nos permites ahora estudiarla, Señor, para que en una forma como de advertencia, Señor, no caigamos, Señor, en todo lo que hicieron hombres anteriormente, hombres capaces y hombres capacitados y hombres que te seguían, Señor, fielmente. Ayúdanos, Señor, en esta noche para que lo que tú nos enseñes, Señor, podamos nosotros realizarlo de una forma correcta, Señor, de una forma como dice tu palabra, que te agrade, Señor, a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en estos pasajes que vamos a ver algunas comparaciones entre la necedad y la sabiduría. También vamos a ver la palabra necio y sabio. Para esto entonces vamos a desarrollar dos preguntas en las cuales podemos nosotros a través de la enseñanza ir mirando cómo estamos haciendo. Entonces una de las preguntas es ¿cómo estás caminando? Y la otra, ¿hacia dónde estás caminando? Y quiero que la tengas ahí en tu mente, por favor. Efesios 5:15, en la Nueva Versión Internacional, tranquilo, no la busquen, ahorita va a aparecer ahí en pantalla, sigan ustedes ahí en Eclesiastés, capítulo 10, Efesios 5:15 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Qué gran versículo que aquí Pablo nos permite tener esta noche también. ¿Qué es la sabiduría? Algunos significados que encontramos dice que la sabiduría es el arte de aprender a triunfar en la vida. Otra definición dice que es el estudio filosófico de la esencia de la vida. Aunque pueda tener algo que ver las dos definiciones anteriores, la verdadera esencia de la sabiduría es espiritual, ya que la vida es más que simplemente vivir en base a una serie de reglas y ser recompensado de manera
material. Con este pensar, indudablemente, la sabiduría en este sentido proviene de Dios. Y así está escrito en su palabra. Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Por lo tanto, aunque incluya la observación y la instrucción, en realidad comienza con Dios y con la fe que hemos puesto en Cristo como Señor y como Salvador. El Salmo 111:10 también nos habla de eso, del principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Salomón escribió Proverbios y dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Job también escribe allí, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Ven? La palabra nos habla mucho sobre este tema de la sabiduría y la necedad. Entonces, la sabiduría es solo el obedecer a Dios, el seguirle. Y es lo que Dios siempre ha querido. Ahora, la necedad. La necedad es hacer todo lo contrario de lo que Dios pide que haga. Así es la persona necia. Son personas inmorales, en lo general, no dijo que todas, pero la mayoría, rechazan a Dios con el fin de vivir una vida llena de placeres y libre de valores morales. En cuanto al necio, a la necedad, la palabra nos dice en el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay de ellos quien haga el bien. Igual lo dice en Salmos 53:1. Entonces recordemos, ¿cómo estás caminando? ¿Hacia dónde estás caminando? Dos preguntas que nos dejen inquietados en nuestra vida. Entonces vamos a empezar a leer allí nuestros pasajes en el capítulo 10 y vamos a tener en cuenta también algunos puntos para tener en cuenta por qué la sabiduría es necesaria y por qué necesitamos de la sabiduría, pero no de la sabiduría humana, sino la sabiduría divina, la que procede de Dios mismo, así como acabamos de leer allí en Proverbios, porque la verdadera sabiduría proviene de Dios, de allí es donde debemos pedirla, como Santiago también lo dice. Entonces, la sabiduría es necesaria para obtener prudencia. Vamos a ir allí a Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Cuántas cosas malograr por no ser prudentes? Un significado de prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. También dice que es una virtud que consiste en discernir, en distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia a ello. En cuanto a este primer versículo, donde nos nombra el perfume del perfumista, hay algo muy importante que tenemos que rescatar de allí. Para el pueblo de Israel era muy importante este arte del perfumador. ¿Por qué?
Ustedes lo pueden ver, ahorita no, después lo pueden ver, los que toman nota, allí en Éxodo capítulo 30, versículos del 22 al 38, donde nos habla del aceite de la unción. Entonces, Dios estaba hablando a Moisés del tabernáculo de reunión. Y allí, cuando nombra el aceite de la unción, era algo muy especial. Y era porque con ello iba a ungir el tabernáculo, el arca del testimonio, la mesa con los utensilios, el candelero y sus utensilios, el altar del incienso, el holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Y además a Aarón y a sus hijos, quienes iban a ser los sacerdotes allí en el tabernáculo. Sus esencias eran únicas y eran especiales. Entonces, no era lo que cada uno estaba por bien hacer, sino era que Dios los estaba capacitando, les estaba dando instrucciones para que ellos obedecieran de lo que debían hacer. No era como cada uno pensaba. Pueden haber buenas intenciones, pero no es la mejor decisión hacer lo que Dios no nos manda hacer, lo que Dios nos dice que no hagan. Debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Entonces, pensando en esto, entonces, imagínense usted al hacer estas esencias entrara algo malo. Aquí lo nombra algo, dice las moscas muertas, ¿sí? No sé si a usted le ha tocado de pronto en algún restaurante o en la propia casa, está uno comiendo y ¡pum!, le cae una mosca a la sopa. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, no sé si de pronto tú llegues y dices, bueno, yo no le pongo problema, la parto y la coloco ahí, pero yo creo que muchos decimos, hey, señor, mesero, ¿dónde está? Mire, le cayó una mosca a mi sopa. Y muy seguramente pide que te la cambien, ¿no? Pero eso tiene un significado más profundo. Dice que en la nueva traducción viviente dice de este versículo al final, dice que una pizca de necedad arruina la sabiduría y honor. Por eso debemos cuidarnos, pues podemos hallar características de un necio en nosotros. Un necio, ¿qué características podemos ver? Tercos, imprudentes, habladores, impacientes, irritables, voluntariosos, sobrados, arrogantes, altivos, entre otros. Y algunas de estas cosas son las que malogran nuestras vidas, nuestra relación con Dios, nuestra relación personal con Él, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, con todo, malogran estas pequeñas moscas. Puede ser que tú no lo veas tan grave, pero sí lo es, porque esa pizca de necedad, esa mosca, puede ser aquello que no quiero dejar, también. Puede ser aquello molesto que no he querido tratar y que no me deja avanzar en mi crecimiento espiritual, en mi relación también con Dios, con mi familia. Y esa pequeña mosca, la palabra lo llama pecado. Puede ser también, o sea, puede que hasta el momento estés bien, pero puede suceder más adelante. Puede ser aquella decisión que estás por tomar o que muy seguramente muchas decisiones tendremos que tomar de aquí en adelante. Y son las que nos permiten avanzar en nuestra vida, avanzar en nuestras diferentes relaciones, como ya lo hemos visto. Estas situaciones se vienen en cualquier momento, se presentan en cualquier momento y pueden provocar que usted o yo vivamos en la oscuridad, en la penumbra por un tiempo en la vida o por toda la vida, al tomar una decisión equivocada. En algún momento de nuestro diario vivir, puede ser en un tiempo de diversión, de esparcimiento, de un paseo, podemos malograr nuestras vidas y en consecuencia traer con ella, soportar alguna enfermedad, por ejemplo, alguna discapacidad, alguna adicción y aún que tengamos que enfrentar la muerte por una mala decisión, por una pequeña mosca que nosotros estemos dejando allí. Las decisiones son muy importantes en nuestras vidas, por eso tenemos que tomarlas sabiamente. Esta es realmente una tragedia, una realidad, y Dios no quiere esto para ninguno, pero nosotros mismos somos los que decidimos
o buscarle y aceptarle y obedecerle y dejar que Él tome el control de mi vida, o lo contrario, Él rechazarle, Él dar la espalda y decir, yo voy a manejar mi vida como yo quiero. Eso es necedad. Esta es una confirmación metafórica de lo que la verdad que venía anunciando al final del el último versículo del capítulo anterior del Eclesiastés 9, que es el versículo 18. Decía así el predicador, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Eclesiastés 10.1 inició diciendo, nos recuerda que aún las pequeñas cosas tienen sus consecuencias. Cualquier inmundicia estropea el perfume y así un acto necio arruina el carácter de quien se le conoce como sabio. Entonces la sabiduría es necesaria para obtener prudencia. Seguimos mirando ahí en el versículo 2 y 3, dice que el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. La mano derecha ha sido un símbolo que representa lo correcto, de hacer el bien, de dirección, de fortaleza. Por ello dice que el corazón del sabio lo guía hacia su mano derecha. Lo que él hace, lo hace con todo su corazón correctamente y de buena manera. Contrario a la izquierda es como querer llevar la contraria. Es lo que estoy hablando. No quiero decir que entonces las personas que son zurdas de mano izquierda, entonces ellos son necios. No. Es una ilustración que se permite ver aquí. El necio hace las cosas contrarias a las que Dios quiere que haga. Y también, o sea, nosotros la hemos hecho cuando desobedecemos en ciertas formas. Él hace las cosas sin entusiasmo y sin interés. Además, el hombre necio, como dice en el versículo 3, tiene una forma de hacerse tan evidente que todo el mundo lo reconoce. Y en esto se puede decir que la sabiduría y la necedad se convierten en una cosa obvia en la vida de cada uno, tal cual que podemos o pueden las personas ver estas dos actitudes. La sabiduría es necesaria para obtener prudencia, estamos viendo, prudencia. El versículo 4 nos dice también, hablando sobre la prudencia, cordura, la sensatez que tanto también requerimos, dice que si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, cordura, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La idea aquí parece ser aún en unas situaciones difíciles. Aquí el príncipe es una autoridad, puede ser tu jefe, puede ser el presidente, alguien que está sobre autoridad, puede ser tu padre, pueden ser algunos de ellos. Entonces, cuando nos mandan, cuando nos dicen que hagamos algo, o sea, no debemos sacar todo lo peor de nosotros y decirle no lo quiero hacer ni nada, sino que seamos sensatos, o sea, bueno, él es el jefe, pensemos, si me está mandando a hacer pues algo mal o algo que ofenda mi integridad física, espiritual, pues obviamente no, pero si son cosas que me mandan, me requieren, la sensatez mía, debo hacerlo. Entonces dice, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Qué nos dice la palabra también con respecto a esto? Salmo 37:8, en la versión Dios habla hoy, dice, deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas. Y yo sé que ahorita te está viniendo a la mente muchas de estas situaciones que a veces has dejado y dejas de desbordar o dejamos, porque a mí también me pasa, nuestra ira y nuestro mal genio en el momento y explotar en una forma que después decimos, oh, ¿por qué hice esto? Pero eso pasa, pero que no sea ese nuestro diario vivir. Proverbios 15:1 también nos dice, la blanda respuesta
quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ves? Es algo muy claro que nos dice. Entonces, la sabiduría es necesaria para obtener prudencia, pero también la sabiduría es necesaria para obtener paciencia. Versículos 5, 6 y 7 dice: hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado de los príncipes. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Entonces Salomón había visto esta parte que vivimos, ¿no? O sea, cualquier coincidencia con la realidad, cualquier realidad es pura coincidencia ahora lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, es que dicen. Entonces vemos que hay personas que, y Salomón lo veía, pues él era príncipe también, él era el rey de Israel. Entonces veía que debajo del sol se colocaban personas que no estaban aptas, que no estaban preparadas para tener estos lugares, estas posiciones, porque son unas posiciones que se requieren de personas sabias, de personas que en verdad no estén buscando sus propios anhelos y enriquecerse y realizar cosas para ellos. No, es muy serio. Cuando Dios coloca personas, cuando nos coloca Dios en una posición, no tenemos que aprovechar nuestra autoridad ni aprovecharnos de las personas que están bajo nuestra autoridad. Es algo que es muy, muy importante, que es algo que es muy delicado. Entonces tenemos que pedir la sabiduría de Dios. Entonces, y hay que tener paciencia para eso, porque es lo que Dios nos pide que tengamos, ¿no? Entonces, paciencia sobre estas cosas, o sea, no es que Él nos esté dando cuenta de lo que está pasando, no, en ningún momento. Dios está dándose cuenta de todo y cada una de las cosas que suceden. Entonces dice que cuando nombra allí en el versículo 6, dice que la necesidad está colocada en grandes alturas, son personas que han llegado allí por alguna influencia, no lo sabemos. Pero no debe ser por ser tan diligente y estudioso en lo que ha hecho. Y pues vemos las implicaciones que trae esto, ¿no? Las malas decisiones, los errores que se cometen. No solamente estoy hablando de un gobierno, estoy hablando de tu casa, de mi casa. También por errores que cometamos, entonces, que cometemos, suceden estas cosas, ¿no? Entonces, sí, hay la necedad, versículo 6, está colocada en grandes alturas y los capaces están sentados en un lugar bajo. O sea, hay personas que se están desperdiciando, verdaderamente. Seguimos avanzando allí y bueno, Proverbios 3:35 en cuanto a esto, porque ojo, porque sí tiene implicaciones esto. Dice, Proverbios 3:35 dice que los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, es la deshonra. O sea, Dios tiene el control de todo. Tengamos muy presente esto. Entonces hemos visto que la sabiduría es necesaria para obtener paciencia, prudencia primero, paciencia, y la sabiduría es necesaria porque planifica. Versículos 8 al 10 dice que el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere afilado o amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces Salomón va a empezar a hacer una lista de varios ejemplos a aquellos que hicieron cosas malas y necias y después, ¿qué pasó? Sufrieron las consecuencias. El que aportillare vallado, dice, lo morderá la serpiente. O sea, el que derriba su propio muro, el que hace caer su pared, se expondrá al mal el cual lo podrá atacar y lo podrá atrapar. Esto me hace pensar en que muchas veces nosotros tenemos este libro maravilloso, que es su palabra, el cual nos da la sabiduría y nos permite conocer el pensamiento de Dios y nos indica lo que debemos hacer, nos advierte sobre lo que no debemos hacer. Cuando derribamos este gran muro
y dejamos que cualquier cosa entre, pues vamos a estar desprotegidos. Vamos a estar muy vulnerables a cualquier cosa. Y esas pequeñas moscas van a empezar a entrar y van a dañar, van a malograr lo que tú, lo que yo hemos logrado. ¿Mm? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Gálatas 6, 7 nos dice, y ojo porque esto es lo que nos dice la palabra, no nos engañemos, pilas, no nos creamos nosotros que queremos mostrar una figura acá, pero acá como que hay otra. No, no nos engañemos, no creas que Dios no se está dando cuenta de lo que hacemos nosotros. Aún en el silencio de nuestro pensamiento, en el silencio de nuestra alcoba, en el silencio del lugar donde estemos, Dios Dios sabe todo lo que está pasando por nosotros. Dios no se le escapa nada. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tengamos cuidado con eso, no nos engañemos. Sigue en el versículo 9, el trabajo, en todo trabajo que hace habrá peligro, por eso allí dice, hace relación de que quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Sí, hay un riesgo de trabajo, pero la planificación nos va a ayudar para que esto sea algo que nos lleve a colocar en las diferentes situaciones la protección que necesitamos para nosotros, para no tener ese peligro tan grande, ¿no? Hay peligros, claro que sí, y hay peligros que tenemos que tener muy presentes, que nos pueden hacer cambiar las cosas. Entonces, para ello es bueno planificarlo, ¿no? Entonces dice aquí que si se embotare el hierro, ¿sí? Y su filo no fuere amolado, entonces sí, pues tendrás que esforzarte más. O sea, si tienes esta palabra del Señor en la cual te dice que hagas, en la cual te advierte lo que no debes hacer, como ya lo he dicho, entonces, ¿para qué buscas en otro lado? O sea, ahí la tienes toda, ¿sí? Entonces, seamos sabios, busquemos la palabra de Dios, afilemos ese cuchillo para que no nos toque esforzarnos más en el trabajo, ¿sí? En lo que vayamos a hacer. Entonces, dediquémonos más al estudio de la palabra, dediquemos más a nuestro tiempo de devoción, de consagración a la palabra, porque allí es donde hallamos lo que tenemos que buscar, la sabiduría que tenemos que tener. Entonces, hemos visto que la sabiduría es necesaria para obtener la prudencia, para obtener paciencia, y que la sabiduría también nos ayuda porque planifica. La sabiduría es necesaria porque protege. Versículos 11 al 15 nos dicen, si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Entonces, la sabiduría también nos protege. Nos permite proteger. Miren, es como ponerle el seguro a la puerta luego de que nos han robado. O sea, ¿de qué sirve ponerle ya? Si ya vino, ya nos robaron, ya, ¿qué se puede hacer? Debemos tomar acciones sabias antes, planificar, proteger, ¿sí? Y protegernos nosotros, tanto físicamente como espiritualmente. Y esto nos muestra que la parte espiritual es muy importante de prepararnos para no caer en las falsas doctrinas que andan por ahí y protegernos y proteger a nuestra familia, proteger a nuestra iglesia, proteger a los demás de todo esto. Al tomar decisiones
cuando tú tomas decisión tienes que mirar, ¿esto que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿Esto suma para mi parte para mi vida, para mi edificación? ¿O más bien le quita? Seamos sabios en tomar esas decisiones. También llevémoslo al contexto familiar con mi esposa. O sea, esto que voy a hacer, a mi esposa le gustará también, porque tenemos que ver eso. Más bien será un problema. Seamos sabios en todo eso. Dice que el necio es conocido por utilizar muchas palabras, y eso sí es verdad, ¿no? Es bla, 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 todo el tiempo. Y por su presunción, no tiene en cuenta nada. O sea, no tiene en cuenta de lo que habla, no tiene en cuenta de lo que dice, no tiene en cuenta de lo que será después de él, ¿no? Entonces recordemos la parábola que el Señor Jesucristo dio allí en Lucas 12, del 16 al 21, ¿no? Sobre aquel hombre rico, que su mirada, o sea, todo era vano. Este hombre era un hombre necio, como lo dice, y llenó su provisión física, material, de bienes, vanidad, banalidad, colocó su mirada en las riquezas, en sus posesiones, pero no hizo la provisión para su alma. Ahí está. Tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Entonces, el trabajo de los necios los fatigan, sí. Algunos no tienen deseos de trabajar, o cuando lo hacen rápidamente se fatigan. Ellos no pueden ver que es sabio trabajar para adquirir las cosas, y su misma necedad los cansa. Y terminan, como dice allí, dicen que, como dice el predicador, ¿no? Él dice que se la pasa hablando, 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 y al final no tiene dirección ni meta, y no saben ni cómo ni cuál es el camino para llegar a su propia casa. Se cree sabio en su propia opinión y no llega donde tiene que llegar, porque no aceptan consejo. Entonces, toda esta partecita que hemos visto es del hombre necio. Volviendo al versículo 12, dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. El sabio sabe dar un buen consejo. El sabio es prudente. El sabio es paciente. El sabio planifica. El sabio protege. Vamos a seguir allí mirando de los versículos 16 al 19, porque la sabiduría es necesaria porque provee. La sabiduría es necesaria porque provee. Dice allí en la palabra, ay de ti tierra, cuando tú, rey, es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Salomón, quien sabemos que como rey estuvo allí en Israel, él vio la necesidad y Dios le proveyó de una sabiduría. Primera de Reyes 3, del 7 en adelante, nos dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, miren lo que pidió Salomón aquí, da pues a tu siervo entendido, a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dice el versículo 10, dice que, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo,
Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Provisión. Dios proveyó. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y le dio además de esto riquezas, ahí podemos seguir leyendo. Lo que no sucede con los perezosos. Al perezoso se le cae hasta el techo de la casa por no ser diligente en hacer las cosas, ¿no? Entonces, y esas son estas personas que derriban naciones, personas ociosas, egoístas, sin orden, necios. Lo único que le importan son ellos y duermen, como estábamos leyendo ahí, de día, y en las noches se pasan las noches disfrutando de las reuniones. Y de la misma manera puede ocurrir en nuestro hogar. Líderes perezosos que dejan caer las cosas de la casa, del hogar, dejan caer sus vidas, sus relaciones, por estar durmiendo, viendo televisión, muy seguramente. No estoy juzgando, sino que son cosas que se me vienen ahorita a la cabeza porque también con ellas lucho. Pero pido a Dios sabiduría. ¿Qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo que Dios me manda hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo correcto, no? Entonces, Salomón había también pasado por esto. Él mismo lo dijo en Eclesiastés 2:3, dice ya, y allí mismo se respondió, porque él dijo que entregué a todas estas cosas, a los placeres, él se entregó a todas estas cosas. Pero al final dice también, en ese mismo capítulo del 2, 17, dice que aborreció, pues, vio que todo era vanidad y aflicción de corazón. Entonces, hermanos, la sabiduría es necesaria porque también produce, ¿sí? Dice la sabiduría es necesaria porque nos da prudencia, paciencia, porque planifica, protege, provee, pero también produce. Dice en el versículo 20, ya terminando y vamos concluyendo este estudio: ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra, ¿no? Entonces, sí, por ahí decían, yo escuchaba a mis abuelos decían, ojo porque las paredes tienen oídos, y sí, se enteraban de todas las cosas que hacía y decía uno, ¿no? Pero en cuanto a lo que produce, ¿qué nos dice la palabra? ¿Por qué es necesaria la sabiduría? Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, por su buena voluntad. Entonces, hermanos, la sabiduría no llega como por un abrir y cerrar de ojos. La sabiduría no llega porque tenga un conocimiento de muchas cosas. La sabiduría Dios la da y Dios la produce. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y esto es hablando del versículo que acabamos de ver. O sea, nosotros no estamos para juzgar. Sí podemos colocar nuestros puntos, pero en sometimiento a Dios. Porque estas autoridades, el gobierno, los padres, la autoridad en general, las ha puesto Dios. Él las ha colocado. No hay autoridad sino de parte de Dios, como lo estamos leyendo. Y las autoridades que hay es porque Él las ha establecido, Él las ha permitido. Tito 3:1 dice que recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos, ojo, a toda buena obra, que estén dispuestos a toda buena obra, no a las cosas que sabemos que no van con nuestro pensamiento, con nuestra profesión, que es en Cristo, y que no van con nuestra integridad. Y ya, entonces, como un plus aquí más, dice que la sabiduría es necesaria para obtener prudencia, para la paciencia,
La sabiduría planifica, provee, produce, protege. Y la sabiduría es necesaria, y este es el plus, porque promete. El Señor Jesucristo, terminando el Sermón del Monte, allí en Mateo 7, que me encanta estos 3 capítulos de Mateo, dice que cualquiera, Mateo 7, 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, pero no solamente que las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y su casa qué pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. Sigue diciendo, la persona sabia la primera, sigue diciendo, pero cualquier persona que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos, esas pequeñas moscas que vienen, ¿sí? Esos pecados que vamos dejando por ahí, que no les ponemos atención, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Su casa cayó y fue grande su desgracia. Dice allí que cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. La sabiduría viene de Dios. Algunos de estos dichos y frases que vimos en estos versículos son expresiones aquí que nos hacen entender que una pequeña locura, esas pequeñas moscas que están allí, esos pecados pequeños, destruyen la reputación, destruyen una nación, destruyen una casa, destruyen cualquier cosa. Entonces es necesaria la sabiduría. Y las palabras de la boca del sabio están llenas de gracia. Las del necio son bla, 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 porque el necio multiplica su palabra. Entonces, la pregunta que estábamos mirando, ¿cómo estás caminando? ¿Y hacia dónde estás caminando? Son palabras para que estemos meditando. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permitiste, Señor, estudiar este capítulo 10, Señor, de tu libro, Señor, el libro de Eclesiastés. Ayúdanos, Señor, porque batallamos, Señor, luchamos, Señor, contra esas pequeñas cosas, moscas, esos pequeños pecados, Señor, que se convierten en grandes, en monstruos, Señor, y que acaban, Señor, arruinan con nuestras vidas, arruinan nuestras casas, Señor, arruinan, Señor, una ciudad completa como la hemos visto. Señor, ayúdanos porque necesitamos, Señor, ser sabios y, Señor, tu palabra nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pidamos, Señor, porque tú la darás. De ti proviene, Señor, y gracias porque tú la provees, Señor del cielo. Ayúdanos, Padre Celestial, en nuestro andar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque estamos caminando, Señor, a un encuentro contigo, Señor, y esas cosas, Señor, malogran, Señor. No nos quitan, Señor, la salvación no se pierde, Señor, pero sí malogran, Señor, nuestro caminar hacia ti, Padre. Nuestro caminar con las personas que están alrededor nuestro. Gracias, nuestro buen Dios, por este tiempo y gracias por instruirnos, Señor, en esto. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches.